¿Quién te dijo que la brujería no existe? En este video te cuento cómo me hicieron un trabajo muy fuerte de brujería para mí. Señores, estamos viviendo un tiempo en donde tenemos enemigos ocultos que no te dan la cara y te hacen mucho daño. Siempre me preguntaba el por qué, si yo no le hago daño a nadie, si trato a la gente bien, si a quien no le puedo hacer un bien no le hago un mal. Siempre habían personas a las cuales yo no les caía bien. Eran como enemigos de gratis. Gente que de una manera misteriosa, pues me hacían daño. Pero después comprendí que la luz que portas, la luz que llevas, incomoda a sus demonios. Yo tengo varias experiencias de brujería que me han realizado, pero en este momento me voy a enfocar en una que realmente si yo no hubiera tenido la capacidad, la fortaleza espiritual que tengo, hace mucho que la hierba de mi panteón estuviera muy alta. A principios del año pasado empecé a tener ataques espirituales muy fuertes. Recuerdo que tuve una situación con una compañera de trabajo. Esa persona, siempre que yo le pasaba clientes, pues me los trataba mal, era indiferente, yo le hablaba y no me respondía, se quedaba callada, como una forma de ignorarme. No sé si la raíz de lo que me pasó pues proviene de ahí, porque tengo varios frentes abiertos de posibles personas que pudieron hacerme daño. Pero la experiencia más palpable que tengo es que después que tuve una situación con una compañera de trabajo, pues un mal día me encontré en la oficina llena de un polvo blanco. Y mientras lo limpiaba, pues sé que absorbí de ese polvo. Pues a partir de ese momento, todo cambió. Me empecé a sentir muy mal. Mi mamá me ponía el desayuno y la comida para llevar al trabajo y a mí se me fue el apetito. Yo llevaba el mismo bolso de la comida y el desayuno de vuelta para la casa. Yo no comía. Recuerdo que solamente bebía café y muy raras veces agua. Empecé a tener una sensación como de intranquilidad. Yo trabajaba en una plaza en Santo Domingo y me paraba, salía a caminar como un loco por los pasillos. De repente empecé a tener ataques. Es como si algo se me acostara en mi cama y sentía como si fuera una radiación, algo invisible que se me subía desde los pies hasta la cabeza. De buenas a primeras empecé a escuchar una voz en mi cabeza que me decía: mátate, mátate, tu vida no sirve, tú no vales nada. Y eso era todas las noches. Empecé a perder peso. Llegué a un punto en que llegué a pesar menos de 180 libras. Adelgacé de una manera impactante. Yo que hice muchas dietas en mi vida tratando de bajar de peso, pues nunca me resultaron. Y bueno, un día dije, bueno, por lo menos esto tuvo algo positivo. Porque de pesar 220, 225 libras, llegué a pesar menos de 180. Les digo que me adelgacé a un punto en que me veía enfermo. Y con esa sensación de intranquilidad, pues me veía muy mal físicamente. Pasaban los días y siento que el brillo de mi piel, esa luz que solamente las personas que trabajamos espiritualmente sabemos que uno tiene, se me fue. Yo parecía un ser gris. Hasta la mirada se me veía diferente. Señores, les cuento que noche por noche esa cosa, después que daban las 12 de la noche, iba y me decía cosas en mi cabeza: mátate, mátate, tu vida no sirve, tú no vales nada. Yo con esos ataques yo no podía dormir. Hay veces me daba la 1, la 2, las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana para tener que levantarme e ir a trabajar. Y sencillamente me quedaba dando vueltas en la cama porque mi niña
o sea, por no molestar a la niña y, y por no prender luces, pues simplemente me quedaba ahí. Gracias a Dios que yo me sé muchas oraciones de cabeza, empezaba a reprender y todo eso. Y fue una de las maneras en que yo pude, en cierto modo, contrarrestar esto. Les digo que era un estado de depresión. Era como un espíritu de desespero. Yo salía como un loco a caminar pasillo arriba, pasillo abajo. No comía nada. Hasta que un día me pasó algo sumamente especial. Un día no, fueron 2 veces. Lo más bonito de todo esto es que dentro de mi desesperación yo sentí la voz de Dios 2 veces. Dios me habló y me dijo con una voz imponente, pero la voz muy dulce. Me dijo: tranquilo, mi hijo, no temas, que yo estoy contigo. Y así por segunda vez me volvió a decir lo mismo. Gracias a Dios, pues, y también a la ayuda de un buen amigo que trabaja espiritualmente, pues me pude liberar de eso. También Dios pone ángeles. Hay seres humanos aquí en la tierra que definitivamente tienen o hacen el papel de ángeles, porque esa joven, sin yo conocerla, estaba en un grupo y yo la contacté para un tema muy ajeno a todo esto, y ella me dijo: tú necesitas ayuda, yo te voy a referir a un sitio en donde ayudaron a mi hermano estaba peor que tú y mi hermano pudo recuperar su vida. Pues así lo hice. Me dirigí a Asua, al sur de la República Dominicana, donde esa señora me dijo cosas que prefiero omitir por aquí, pero que efectivamente me habían hecho un trabajo de muerte, un trabajo en donde comprometieron mi alma en Haití. Les cuento que desde la primera vez que yo visité a esa señora, pues hubo un cambio que se sintió muy fuerte. Yo empecé a recuperarme desde el mismo día. Me dio algo de tomar, recuerdo, me dio baños espirituales y yo llegué a mi casa transformado, incluso hasta pude comer. No obstante, yo había pasado un proceso muy fuerte por la pérdida de mi pareja. Encima de eso, problemas económicos. También viene esta situación espiritual también. Imagínense si yo no hubiera tenido el conocimiento espiritual, si yo no me hubiera conocido como persona y no hubiera identificado que esos pensamientos no eran míos, yo estuviera enterrado. Si hubiera sido una persona que no tuviera el conocimiento espiritual, fácilmente se hubiera desvivido. Gracias a Dios, gracias a ese ángel que apareció en mi vida, o a esos ángeles, pues yo pude contrarrestar este mal, esta cosa. Era un espíritu que implantaba pensamientos de sweet, y, y de verdad que para mí fue una experiencia muy fuerte. Sobre todo mi madre, viéndome adelgazar, viéndome sufrir tanto. Después entonces renuncié a mi trabajo. Honestamente yo estaba en una situación de mucha desesperación. Renuncié a mi trabajo y finalmente tuve que salir de mi país porque sentía que es como si algo me empujara a salir de todo ese entorno que me estaba haciendo daño. Señores, el reino de las tinieblas es real y hay mucha gente que, que es tu enemiga oculta y muchas veces se te ríen en la cara y, y no tienen la valentía de darte la cara, sino que como saben que según ellos tú no te vas a enterar, te trabajan espiritualmente para destruirte. Recomendaciones: aprende a identificar cuando un pensamiento no es tuyo, cuando tengas sueños muy extraños, cuando de la noche a la mañana tu economía se afecta, tus relaciones se afectan, las personas de tu entorno te empiezan
a ver mal o a tener